Muy bien, estaremos entonces hablando en esta sección acerca de la estadía del Maestro Divino en el Monte Hermón. Aquí se da la aclaración más fidedigna, en realidad, a lo que en la Biblia se llama aquellos días donde dice que estuvo 40 días en el desierto en ayuno. Pero pues en realidad no es así exactamente como lo dice la Biblia, porque en primer lugar pues no fue en el desierto, y en segundo lugar no fue o no estuvo 40 días en ayuno. Él estuvo en una meditación en este monte, en una cueva así, pero había una persona con la cual él había hecho un arreglo, y él estaba llevando alimentos 2 veces a la semana, y él estuvo allí por un periodo de 6 semanas en comunicación, en meditación con el Padre y con los seres, obviamente, del universo. Entonces vamos a tomar esa enseñanza que nos aclara mucho más el panorama de cómo realmente fue que ocurrieron las cosas. Después de pasar algún tiempo en la vecindad de Cesarea de Filipo, Yeshua preparó sus provisiones y, tras conseguir una bestia de carga y los servicios de un muchacho llamado Tiglat, se dirigió por el camino de Damasco a una aldea conocida en otro tiempo como Beit Jim, al pie del monte Hermón. Aquí, a mediados de agosto del año 25 después de JC, estableció su centro de operaciones y, dejando las provisiones bajo la custodia de Tiglat, ascendió la solitaria ladera de la montaña. Durante este primer día de ascensión, Tiglat acompañó al maestro hasta un punto designado a unos 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde construyeron un depósito de piedra en el cual Tiglat colocaría alimentos 2 veces por semana. Ese primer día, después de separarse de Tiglat, Yeshua no había ascendido más que un breve tramo de la montaña cuando se detuvo para orar. Entre otras cosas, le pidió a su padre que enviara a su serafín guardián para que acompañara a Tiglat. Pidió que se le permitiera enfrentarse a solas en su último combate con las fuerzas de la existencia mortal, y esta petición le fue concedida. Acudió a la gran prueba con la única ayuda y respaldo, su ajustador residente. Ok, en primer lugar, entonces miramos en este primer segmento que el maestro en realidad escogió fue un lugar en el Monte Hermón, en un tiempo conocido como Beit Jim, al pie del Monte Hermón. Realmente no fue un desierto, no fue como, y no es así como nos han dicho en la Biblia, que se fue solo a un desierto. Fue más bien a una montaña, en una cueva, en las faldas de esa montaña, y allí fue donde él se estableció y donde él hizo esta meditación durante estos 40 días. En realidad se conoce como 6 semanas. Como vemos, entonces él había contratado a un joven para que éste le llevara provisiones 2 veces por semana, y
el maestro había comprado un burrito para que el muchacho le llevara las provisiones allá, cerca a donde él estaba. Hay mucha más información de cómo fueron y acontecieron todas estas situaciones, pero en esta enseñanza pues no estoy profundizando mucho, estoy dando a conocer estos aportes, y quizá en próximas enseñanzas estaré profundizando más acerca de lo que sucedió allí. Todo esto debido a que se conoce por los portadores de la verdad, que son los ángeles ministradores, ángeles que están al servicio del maestro, y por supuesto por voluntad de Dios Padre. Entonces, el Señor oró al Padre y en su oración pues pidió que un serafín acompañara de regreso al joven que le traía las provisiones, porque pues era un camino largo y solitario. Y también dentro de su petición pidió al Padre para que se le permitiera enfrentar a solas allí en esa cueva este último combate con las fuerzas de la existencia mortal. Aquí en realidad iba a enfrentarse a Satanás, que era el mensajero de Lucifer, y por supuesto al expríncipe planetario de esta tierra, de Urantia. Y esta petición le fue concedida. Y acudió el maestro a esta gran prueba, y su única ayuda y su respaldo fue el ajustador residente, el ajustador de pensamiento, la chispa divina que estaba con él en su mente, para ayudándole a organizar todo esto para poder salir triunfante. Yeshua comió frugalmente durante su permanencia en las montañas. Se abstuvo de todo alimento, sí, y comía 1 o 2 veces a la vez. Los seres superhumanos que se le enfrentaron en la montaña, contra quienes luchó en espíritu y a quienes derrotó en poder, eran verdaderos, eran sus enemigos acérrimos en el sistema de Satania, o sea, el sistema local, donde ocurrió la rebelión, quien fue encabezada por Lucifer y su asistente Satanás, en la cual fueron involucrados los príncipes planetarios de varios mundos, entre ellos nuestro mundo, nuestra tierra. No eran fantasmas de la imaginación, producidos por los desvaríos mentales de un mortal debilitado y hambriento. No es para decir que entonces el Señor estaba debilitado, estaba hambriento porque no había comido durante todo este tiempo. Eso no fue así. Él sí se estuvo alimentando. Lo que pasa es que su dieta fue balanceada, pero él no dejó de alimentarse. Por lo tanto, él no estaba desvariando. Él estaba en todas sus condiciones mentales y estaba pues precisamente el ajustador de pensamiento, que era el que le dirigía en todas estas situaciones, estos enfrentamientos contra estos seres que eran sus enemigos, que ellos se habían hecho enemigos del maestro, porque así son las situaciones con los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces buscan la forma más sencilla, y es volverse en contra de la verdad. Así que no era un ser mortal, debilitado y hambriento, y que ya no podía distinguir la realidad de las visiones de una mente desordenada. El Señor siempre ha tenido orden en todo lo que ha hecho. El maestro pasó sus últimas 3 semanas de agosto y las primeras 3 semanas de septiembre en este monte, el Monte Hermón. Durante este periodo completó la tarea mortal de lograr los círculos de comprensión de la mente y de control de la personalidad. Por eso es que es necesario organizar nuestra mente, aclarar nuestras ideas, como dice alguna parte en la misma Biblia, que ya no seamos más partícipes con ellos. Es decir, no podemos seguir siendo más participantes con estos seres de oscuridad rebeldes.
que sin justa causa se rebelaron contra el Maestro en el universo y provocaron todo este caos. Por ahí en Efesios hay una cita donde dice que no seamos más partícipes con ellos, porque en otro tiempo estábamos en tinieblas, mas ahora somos luz, somos hijos del Dios luz, de luz energía. Por lo tanto, andemos como luz, porque Dios es luz. Y también dice en otra cita que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable, cuál es la voluntad de Dios perfecta. Entonces, la voluntad de Dios no es lo que dicen los dogmas, lo que dicen las religiones de este mundo. Esa es la voluntad de ellos, lo que han cambiado, lo que han tergiversado, lo que han adulterado para hacer toda su conveniencia. Pero la verdad de Dios es muy diferente, es mucho más sublime. Entonces, el Maestro pasó estas últimas 3 semanas de agosto y las primeras 3 de septiembre en este monte. Y ahí fue donde completó pues la tarea de lograr los círculos de comprensión de la mente y de control de su personalidad a lo largo de este periodo de comunión con su Padre Celestial. Por eso se necesita venir al secreto, para hablar directamente con el Padre Celestial, con el ajustador residente, con la chispa divina, así como lo hacía el Maestro. Él se ausentó, se alejó de los hombres, se apartó para ir a esta meditación solo con el Padre. Y ahí fue donde completó el ajustador residente los servicios que le habían asignado, porque cada ajustador residente tiene una misión, y es completar en nosotros, los humanos, porque el Maestro también era humano, los servicios que se le han encomendado, y en eso estamos. Entonces, la meta mortal de esta criatura terrenal fue alcanzada allí. Solo faltaba la consumación de la fase final de armonización de la mente con el ajustador. Estaba hablando en otras enseñanzas sobre cómo armonizar también incluso todos nuestros centros energéticos, para que todo esté debidamente equilibrado, en orden, armonizado. Todo, desde el primer vórtice hasta el vórtice corona, para que podamos decir: he coronado todo esto de el control mental. Porque si nosotros no logramos controlar nuestra mente, es nuestra mente la que nos controla a nosotros, porque el hombre de por sí, su naturaleza y su pensamiento tridimensional, pues obviamente al estar en esta situación de esta dimensión tridimensional, pues al hombre lo domina es el ego, y el ego es el que no lo deja avanzar. El ego lo paraliza, lo esclaviza. Entonces tenemos que entender que para pasar, subir, trascender, debemos pedirle al ajustador de pensamiento que nos ayude, que nos dirija, que nos haga intuir, que nos haga entender la voz del Padre, hacer exactamente como el Maestro hacía. Por eso él se retiró y vino a armonizar su mente con el ajustador. Así que al cabo de más de 5 semanas de ininterrumpida comunión con el Padre del Paraíso, con el Gran Padre, Yeshua estuvo plenamente seguro de su propia naturaleza y de la certidumbre de su triunfo sobre los niveles materiales de la manifestación espacio-temporal de su personalidad. Aquí es donde debemos aprender del Maestro. Cuando Él dice: vengan a mí, los que están trabajados, cargados, confundidos en este caos, vengan a mí y aprendan de mí. Aquí es donde debemos aprender directamente, es de Él. No venir a los hombres que también andan confundidos, que han sido engañados, que han sido adoctrinados por los dogmas de este sistema. Ellos están confundidos. Entonces, si una persona acepta todo lo que un hombre de mentalidad tridimensional, confundida, que no sabe ni qué es el ajustador de pensamiento, que no sabe cómo armonizar su mente, que no conoce estos pormenores, y acude a esa persona, pues así mismo va a creer, o sea, así mismo va a ser, porque
Al que debemos seguir, buscar y realmente aprender de él es del maestro, que sabe cómo organizar las cosas, que sabe cómo enseñarnos, porque él es un gran maestro, el gran maestro del universo. Entonces, por eso es que es necesario venir directamente a la fuente del conocimiento, a la fuente de la luz, a la fuente del saber. Y todo se nos va aclarando y vamos tomando la comprensión de en realidad cómo pasaron las cosas, porque aquí viene una lógica, pero de quinta dimensión, no lógica de tercera dimensión, sino una lógica elevada, una lógica espiritual, la que realmente es. Así que el maestro, ya cuando organizó todo esto, se le aclaró y él ya creyó plenamente en la ascendencia de su naturaleza divina sobre su naturaleza humana y no dudó en afirmarlo. Por eso es que él en esta meditación de estas 6 semanas, él viene a recordar plenamente ya su divinidad. Ya él recuerda plenamente quién es y ya él sabe que él fue el creador de su universo local y ya todo se le aclara, porque él vino a aprender a esta tierra de su creación, de las personas, de los seres mortales. Por eso dice que crecía en estatura y en conocimiento. El maestro vino a experimentar todo lo que experimenta la raza humana. Por eso él nació acá como hombre humano, pero él era divino y es divino. Pero también llevó su vida hasta la hora de morir, porque él vino a experimentar desde el nacimiento hasta su muerte. Todo lo hizo para enseñarnos a nosotros también. Y precisamente también era porque su séptimo auto-otorgamiento era necesario hacerlo así, porque era una demanda también que viene del Gran Padre. Hacia el final de su estancia en la montaña, Yeshua pidió a su padre que le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos del sistema local de Satania en su calidad de hijo de hombre, o sea, de hijo de José, Josué ben Yosef. Él está hablando ahí en su calidad de hijo de hombre, porque él fue llamado hijo de hombre porque él fue hijo de José y de María en la parte genética. Pero lo divino, o sea, lo que estaba dentro de él, de este hombre, es lo divino. Y lo divino es lo que ya es hijo del Dios amor y luz. O sea, él tenía estas dos naturalezas. Y esta petición le fue concedida. Durante la última semana en el Monte Hermón tuvo lugar la gran tentación, la prueba cósmica. Satanás fue el que vino a representar a Lucifer y el rebelde príncipe planetario se presentó también, estuvieron presentes allí con el maestro Caligastia. Este se presentó allí junto con el emisario de Lucifer, que era Satanás, y se hicieron plenamente visibles. Quizá en otra oportunidad tenga el momento de decirles lo que realmente dialogaron. Y el diálogo allí es tremendo. Fue una confrontación, pero de palabra, no fue una confrontación de golpes y de puños, no, fue de palabra. El maestro tratando de hacerles entender el error en el que habían caído por causa de la rebelión de Lucifer. Pero estos dos no entendían. Entonces estos dos cuando se presentaron se hicieron plenamente visibles, porque el maestro también estaba visible, porque él estaba en un cuerpo humano. Y esta tentación, esta prueba final de la lealtad humana en presencia de las tergiversaciones de las personalidades rebeldes, nada tuvo que ver con su falta de alimento. O sea, no es que, para que digan, no es que como estaba aguantando hambre, como estaba en ayuno, entonces él tuvo buenas visiones, fue ahí como unos sueños. No, nada de eso. Esto fue real. Los pináculos del templo, lo que hablan allí, que lo subió al pináculo del templo, que el diablo lo llevó al pináculo del templo, y otras cosas presuntuosas, no tuvo que ver tampoco con lo de los reinos, cuando dice que el diablo le llevó y le mostró los reinos de este mundo y que se lo adoraba. Entonces
Entonces le daba todos los reinos del mundo. Eso es una invención que han colocado allí. O sea, el diablo no tiene nada que ofrecer, el ex príncipe planetario no tiene nada que ofrecer. Todo es del Señor. Él es el dueño, el creador de su universo. O sea que estos seres no tenían por qué ofrecerles el reino ni tentarlo de esa manera, porque eso no fue así. ¿Cómo uno le va a ofrecer, o cómo una persona le va a ofrecer a otro que si lo ahora le da las cosas que son de la misma persona a la quien está tentando? Entonces toda la creación es del maestro. Por lo tanto, cuando dicen que Satanás lo tentó y que si lo abraba le daba los reinos del mundo, eso es una invención. Eso no fue así. El simbolismo de las escrituras estaba destinado a las eras atrasadas del pensamiento infantil del mundo. Estos solamente son temas infantiles que se han creado allí. O sea, el mundo es el que cree esto. Los infantiles, la gente que no le gusta avanzar al conocimiento, la gente que no le gusta tener una mente avanzada, buscar realmente cómo acontecieron las cosas. La gente que le cree a los que andan por ahí hablando cosas infantiles, cosas acomodadas ahí, ellos son los que están engañados. Entonces esto no es ningún pensamiento infantil, esto no ocurrió así como dicen allí. Y las generaciones subsiguientes deben de entender mejor la gran lucha por la que pasó el Hijo del Hombre, o sea, el Maestro Divino, ese día extraordinario en el Monte Hermón. Aquí nos está haciendo un llamado. Nosotros, los que nos gusta la verdad, los que nos gusta avanzar, los que nos gusta pasar de una mente lógica tridimensional acá, aferrada a este mundo, o sea, esclava a este sistema, es los que debemos avanzar y realmente mirar cómo es que ocurrió esta extraordinaria confrontación entre el maestro y Satanás y el príncipe planetario. A las muchas propuestas y contrapropuestas de los emisarios de Lucifer, Yeshua solamente replicaba. Siempre lo único que decía era que se haga la voluntad de mi Padre que está en el paraíso, que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca y que tú, mi hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo con las leyes divinas de los ancianos de los días. Por eso es que el maestro, en su calidad de Padre amoroso, ni él siquiera juzga. Este tema del acuerdo del juzgamiento, él se lo entregó a los ancianos de los días. Él les dijo, porque él es el creador, porque Yeshua, el Maestro Divino y Padre Divino de este universo local, en realidad fue el creador de Lucifer, de Satanás y todos los que habitan en este universo. Bueno, al menos los que han sido creados. Entonces él le dijo, yo soy vuestro Padre Creador, no puedo juzgarlos con justicia, porque es que Él es amor, y ya habéis desdeñado mi misericordia. Ellos no quisieron aceptar la misericordia que les ofreció el Maestro Divino, para que consideraran el mal que habían hecho, y se arrepintieran, y volvieran que se arrepintieran de eso. Pero ellos no quisieron, ellos no aceptaron esa propuesta de misericordia, pero fueron ellos los que no aceptaron. Entonces él les dijo, como ustedes no la aceptan y no quieren mi misericordia y no quieren mi perdón ni mi favor, entonces yo los remito a los jueces de un universo más grande. Aquí están los altísimos de Ubersa. Ellos son los ancianos de los días, los encargados de ejecutar estos juicios contra estos seres rebeldes que no tenían por qué hacerlo y que han influenciado en los mundos en los cuales los príncipes planetarios de sus mundos se unieron a esa rebelión de Lucifer y de Satanás, y entre esos pues cayó el príncipe planetario de nuestro planeta. Pero gracias al maestro, todo este sistema, o al menos este mundo, este planeta va saliendo de esa cuarentena cósmica de oscuridad por causa de esta rebeldía. Es demorado todavía, pero estamos en ese proceso. Por eso es que debemos despertar nosotros, los que amamos la verdad, los que amamos al Señor. No solamente decir yo amo al Señor y hago su voluntad. O sea, no solamente hablar, esto tiene que verse. O sea, el mundo escucha las predicaciones del mundo engañados.
El mundo escucha lo que dicen estos mercaderes de la fe, pero el mundo no quiere escuchar las verdades divinas, las verdades altísimas, las verdades que vienen del universo, las verdades que vienen del gran Padre, las verdades que vienen del Dios luz y amor. No quieren escuchar las palabras del Maestro. Por eso fue odiado aún por su mismo pueblo, porque no aceptaron que el Maestro. Ellos querían que se acogieran a las leyes de ellos, de los judíos, del padre de ellos, que era Yahvé o Jehová. Ellos querían que viniera un Mesías, un libertador que se ajustara a las leyes de ellos, pero es que el Señor no se ajusta. Él no viene a ajustarse ni a someterse a leyes humanas, a leyes de hombres, a leyes de dioses del pasado, de dioses imperfectos del pasado como fue Jehová. Él fue a cumplir la voluntad del verdadero Padre. Entonces Yeshua solamente tenía una respuesta cada vez que ellos le insinuaban o le tentaban por medio de la palabra que se volviera contra el Padre de ellos, contra el Padre del Maestro más bien. O sea, que se volviera, que hiciera algo que los complaciera a ellos. Eso es lo que ellos querían. Que el Maestro los complaciera a ellos, les complaciera sus rebeldías, les complaciera sus infidelidades, su maldad, su oscuridad. Pero el Maestro siempre decía, que se haga la voluntad de mi Padre que está en el paraíso, del verdadero Abba, amor y luz, verdad y misericordia. Cuando la dura prueba hubo terminado, el serafín guardián volvió al lado de Yeshua para confortarle. O sea, había un serafín allí que estaba también pendiente de esta confrontación. Y cuando eso terminó, pues él vino a confrontarle. Por eso es que dice que ángeles venían y le servían. Una tarde a finales del verano, entre los árboles y el silencio de la naturaleza, el Maestro, conocido acá como Yeshua Nazaret o Josué de Nazaret, que en realidad su nombre cósmico o pertenece a la orden de los Micaeles, él es Micael de Nevadón, él ganó la indisputada soberanía de su universo. Después de esto, después de él vencer, después de él confrontarlos y vencer y someterse a la voluntad del Gran Padre, él ganó ya su soberanía total del universo. Ese es el séptimo auto-otorgamiento. Él ya ahí fue aprobado como el soberano total de este universo local. Ese día completó la tarea que han de cumplir los hijos creadores. Los hijos creadores como los hermanos del maestro divino, que son miles. Entonces cada uno de ellos debe cumplir estos 7 auto-otorgamientos. Y el Maestro estaba cumpliendo ya el séptimo. Y ese día la tarea pues se le cumplió y él fue aprobado como el soberano total. Y cada una de estas cosas la tienen que cumplir los hijos creadores paradisíacos. La de vivir plenamente la vida encarnada en la semejanza de la carne mortal, en los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. El anuncio del universo sobre este logro monumental no se efectuó hasta el día de su bautismo, meses más tarde. Pero en realidad tuvo lugar ese día en la montaña. Este día en la montaña fue donde pasó todo esto. Y cuando Yeshua descendió de su estancia en el monte Hermón, la rebelión luciferina en Satania, en el sistema local, y la secesión caligastiana en Urantia, o sea en la tierra, quedaron prácticamente terminadas. O sea, allí Él venció. Y Él nos enseña a vencer desde nuestra mente, a vencer en todas las áreas. Yeshua había pagado el último precio que se le exigía para alcanzar la soberanía de su universo, que por su misma regula el estado de todos los rebeldes y termina con toda sublevación futura, si se llegara a producir. Se resuelve de manera sumaria y eficaz. En consecuencia, puede verse que la llamada gran tentación del Maestro tuvo lugar cierto tiempo antes de su bautismo y no poco después de este acontecimiento. En la Biblia han informado todo al revés, todo al contrario y para completar mal informado. Así que al ascender Yeshua al final de su estancia en la montaña, se encontró con Tiglat
que ascendía llevando alimentos al depósito. Aquí estaba este joven ya cumpliendo su última semana de llevándole provisiones al maestro. Y al indicarle Yeshua que se volviera, tan solo le dijo: el periodo de descanso ha terminado, debo volver a los asuntos de mi padre. Pues él le dijo así, que era un periodo de descanso, pero el pobre joven Tiglat ni siquiera sabía lo que había acontecido en esa cueva en Baití. Parecía ya un hombre muy cambiado. Tiglat en realidad lo vio muy cambiado y taciturno durante su viaje de regreso a Adán. Al llegar allí, se despidió del mancebo, donándole su burro de carga. Salió premiado el muchacho, le regalaron el burrito de carga donde él transportaba los alimentos para el maestro. Luego siguió hacia el sur por el mismo camino que había venido hasta Capernaum. Así que gracias al Maestro Divino, gracias a los portadores de la verdad, gracias por la quinta revelación, es que vamos comprendiendo más ampliamente en realidad cómo ocurrieron todos estos hechos. Pero gracias al Maestro, gracias al Señor, gracias al Padre, que ha permitido que los que estamos sedientos de conocer la verdad, sedientos de conocer todos estos pormenores y todas estas grandes revelaciones, pues nos está llegando. Por eso debemos esforzarnos y ser valientes y recibir lo que viene de Dios, pasar, o sea, salir de nuestra mente lógica acá en este mundo y ver estas grandes verdades que nos está mostrando el Maestro por medio de los portadores de la verdad. Y esa promesa Él la dijo. Él dijo que en estos tiempos, que tiempos futuros, cuando Él lo dijo, que aún el Espíritu de la verdad que procede de Él, tomaría de lo de Él, vendría y nos lo haría saber. Y que muchas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera nos las habíamos imaginado en nuestra cabeza, ni habían subido a nuestro corazón, todas estas cosas en las que Él nos iba a revelar. Y por eso personalmente estoy muy agradecido, y yo sé que todos los buscadores de la verdad, todos los que buscamos y queremos conocer esto y que tenemos hambre por conocer estas verdades para poder anunciarlas y para poder aclararlas y sacar a otros que quieran escuchar, que quieran aprender, que quieran conocer cómo en realidad ocurrieron las cosas, pues ahí estamos para anunciarlas. Y no se trata de imponer nada a nadie, no se trata de imponer que crean o no crean. Aquí lo importante es intuir, informar, dar a conocer. Y cada persona en su momento pues lo recibirá. Gracias al Eterno, porque no hemos sido llamados para la contención y no hemos sido llamados para altercar con nadie, simplemente para informar. Por eso estamos aquí como pioneros, como los que abrimos este camino, que es el camino que es más acercamientos a la verdad. Y después de esa quinta revelación, pues obviamente llegará una sexta revelación mucho más profunda, porque eso ya lo he recibido también, pero obviamente una sexta revelación que es mucho más avanzada, ya es para una mente avanzada, no es para una mente que divague, que dé vueltas en los mismos desiertos de este sistema y de estas enseñanzas que han sido acomodadas para poder esclavizar a la gente y negociar con esas almas. Todo el sistema de Babilonia, todo esto está sentenciado en Revelación 18. Por eso es que es necesario salir de allí, avanzar a la verdad. Bueno, estoy hablando con los que les gusta la luz, con los que les gusta salir de la oscuridad, con los que les gusta salir, avanzar, ir adelante a la perfección. Así que mucha paz en todo, mucha armonía y felicidad. Gracias, gracias, gracias.